Buen y bendecido día, quien les saluda Mariana del Valle Buitrago Rodríguez, y en este primer video instruccional vamos a desarrollar el bloque temático número 1 de nuestra asignatura Principios Generales del Derecho. Por eso desde ya me voy a permitir compartir la pantalla para hacer lo propio. A razón de esto, en este video nosotros vamos a hacer reflexión de los tópicos o temas que están incluidos dentro de la unidad número 1 de nuestro contenido programático de la asignatura Principios Generales del Derecho. A razón de esto, nosotros vamos a hacer reflexión sobre lo que es el derecho, la definición, las características y la diversificación del derecho. En derecho público, derecho privado y derecho mixto o social. De la misma manera, nos vamos a adentrar al estudio de las fuentes del derecho, indicando cuáles son fuentes de carácter indirectas y cuál es la única fuente de carácter directa del derecho. De la misma forma, vamos a hacer algunas reflexiones acerca de la relación jurídica, indicando que debe entenderse por relación jurídica y los elementos que están intrínsecos dentro de la relación jurídica, tanto los elementos subjetivos como los elementos objetivos. Para finalizar este punto, haciendo las consideraciones propias del hecho jurídico y el acto jurídico. Y finalizaremos el contenido de esta unidad temática número 1, reflexionando sobre la moral y los convencionalismos sociales. Así que les invito a que me acompañen en el desarrollo de todo este video instruccional. A razón de esto, debo señalar que lo primero que tenemos que reflexionar es sobre la acepción de la palabra derecho. Muchos hemos escuchado que se ha usado la palabra derecho para diferentes situaciones. Y por eso debemos entender que el derecho es un término evidentemente multívoco. Para algunos autores es un término con múltiples voces, puesto que no está referido a una sola situación o a una sola significación. Por allí hemos podido escuchar que el derecho está referido a una ordenación, pero también otra cosa puede ser que el derecho sea una facultad o un poder que tenga una persona. De la misma manera, hemos escuchado en el argot popular que el derecho está relacionado a el cumplimiento de deberes y de obligaciones. Y debemos decir que todas esas acepciones o todas esas significaciones que se le da en el uso vulgar o en el uso cotidiano a la palabra derecho son válidas, puesto que este término es un término con infinidad de voces. Pero para poder desde este momento entender lo que es el término derecho, nosotros vamos a hacer mención de lo que la doctrina especializada ha dispuesto sobre la misma. A razón de esto, el doctor Olazo en el año 1979 definió lo que es el derecho bajo el siguiente concepto: es la recta ordenación de las relaciones sociales mediante un sistema racional de normas de conducta declaradas obligatorias por la autoridad competente por considerar las soluciones justas a los problemas surgidos de la realidad humana. Y efectivamente, el derecho surge porque dentro de nuestra realidad humana se generan de manera diaria una infinidad de situaciones, de diferencias que nosotros no podemos solventar con nuestra propia mano. Por eso es que el derecho surge para evitar las confrontaciones entre los seres humanos, para que exista una justicia, para que exista paz, para que exista convivencia social. Y por eso es que el Estado, como autoridad competente a través de, en el caso de Venezuela, el Poder Legislativo, asume la obligación de establecer mediante normas racionales de conducta cuál puede ser esa solución que se le puede dar a esos conflictos que se presentan entre individuos que están dentro de nuestro territorio. A razón de esto, debemos entender entonces que el derecho viene es a ordenar esas relaciones, esas situaciones, esas diferencias que se pueden presentar mediante la convivencia social.
Porque si nosotros fuésemos simplemente un ser ermitaño que vivimos totalmente solos en una montaña, pues no necesitamos que un tercero nos diga cuál debe ser la actuación que tenemos que realizar. Pero como nosotros vivimos en sociedad, debemos indefectiblemente que esperar que un tercero que ha sido concebido como una autoridad de carácter competente sea quien nos establezca qué puede ser lo que va a ocurrir o cuál es la solución perfecta para el caso que se presenten divergencias, para el caso que se presenten diferencias en las relaciones sociales, puesto que esta autoridad de carácter competente, que en el caso venezolano, como ya se dijo, va a ser el poder legislativo, es quien nos va a constreñir, nos va a decir, mire, se tiene que actuar de esta manera para poder evitar confrontaciones, porque esta es la solución más idónea, más justa que se puede dar en esas diferencias o dificultades que se pueden presentar en el día a día en las relaciones de convivencia humana. Por eso es que el derecho está concebido como un sistema que es racional. Racional porque está enfocado a la búsqueda de la justicia a través de normas que evidentemente son reflexionadas, a través de normas que son concebidas bajo el sistema de la razón y no de la fuerza, que obviamente están declaradas obligatorias cada vez que entra en vigor una ley y que son dictadas por la autoridad competente, que como ya se indicó, es el poder legislativo. Y este poder legislativo es quien afirma, decide y establece cuál es la solución más idónea para evitar las confrontaciones. Y si se llega a caer en esas confrontaciones, ¿cuáles son esas soluciones justas para poder solventar ese problema que se puede suscitar en la convivencia humana? Así las cosas nosotros podemos extraer de la definición del padre María Olazo algunas características fundamentales. La primera de ellas es que el derecho pertenece a las ciencias normativas, puesto que, como se dijo, el derecho viene es a normar las relaciones de conducta que se pueden presentar en una determinada realidad humana. Por eso es que pertenecen a las ciencias de carácter normativa. Y por eso es que el Poder Legislativo, a través de esa creación o ese proceso de formación de ley, viene a establecer cuál es la solución idónea que debe considerarse como obligatoria para solventar, para dilucidar o para resolver esos problemas que se pueden surgir en la realidad de nuestro día a día. El objeto formal del derecho es el estudio de la conducta humana y esta característica está relacionada con que el derecho viene a solventar efectivamente esas situaciones, divergencias o diferencias que se presentan por el hecho de que nosotros somos seres de la especie humana y que podemos tener distintos pensamientos de nuestros pares, de nuestros hermanos, de nuestros semejantes. Todos nosotros no pensamos igual, todos nosotros nos sentimos igual y en un momento determinado pueden existir esas divergencias, esas diferencias. Y para poder establecer un orden de esas situaciones es que emerge el derecho para poder estudiar la conducta humana, pero desde el plano de la ciencia normativa, dando soluciones a los problemas que surgen de la realidad humana, pero no soluciones alternativas, no soluciones que pueden ser consideradas o no. No, estas soluciones son soluciones obligatorias, porque así lo ha dispuesto una autoridad competente. Y por eso es que el derecho es heterónomo, porque no viene de las soluciones que pueda proveer
Mariana Buitrago como persona individual, sino que provienen de la autoridad competente, que en el caso de Venezuela es el Poder Legislativo, quien a través de ese proceso de formación de ley es el que va a establecer cuando exista una situación precisa y que esté considerada en una ley, cuál va a ser la solución que se puede presentar. Y es coercible porque se establece que en caso de incumplimiento, la persona que esté actuando al margen de la ley va a ser castigado a través de sanciones, a través de multas, a través de amonestaciones que pueden también incorporarse dentro del documento de la ley. Entonces, así las cosas, hemos hecho una reflexión de las diversas acepciones de la palabra derecho, hemos conocido la definición de la palabra derecho y hemos hecho algunas reflexiones acerca de las características que emergen de esa definición. Y de seguida vamos a adentrarnos a conocer la diversificación del derecho. También es conocido como la clasificación general del derecho. Y para esto, el mismo doctor José María Olazo ha hecho una consideración de tres tipos de derecho: el derecho público, el derecho privado y el derecho social o mixto. El derecho público es el que va a contener el conjunto de normas que de alguna u otra manera van a permitir presentar o establecer esas relaciones entre el Estado y los particulares. El Estado con el poder de imperio, en donde él puede constreñirnos a nosotros, nos puede obligar, nos puede en todo caso hacer cumplir una serie de normas. Y en ese interés que tiene el Estado para poder exigir, nosotros como los particulares, los administrados, tenemos que obedecer. Lo que significa que el derecho público es ese conjunto de normas reguladoras del orden jurídico relativo al Estado en sí y a esas relaciones que van a surgir con los particulares, con el Estado y con otros entes que estén relacionados con el Estado. Ejemplo de esto tenemos el derecho tributario, mediante el cual el Estado impone una serie de cargas para los particulares, llámese impuestos, tasas, contribuciones. Cuando hablamos de impuestos, el Estado a nosotros no nos pregunta, el Estado, si nosotros estamos dentro de ese supuesto de hecho previsto en la ley, él simplemente nos va a obligar a, primero, declarar y segundo, a el pago del impuesto. Allí no nos dice, mire, vamos a tomar un cafecito, vamos a ver cómo podemos solventar esta situación. No, si nosotros estamos dentro de ese presupuesto o hecho imponible que está dispuesto en la norma, nosotros sabemos que debemos cumplir con el Estado. Es una obligación el pago de el referido impuesto. Por eso es que el Estado va a estar en una posición de superioridad frente al particular que va a estar supeditado o va a estar en una posición de inferioridad en esa relación jurídico-tributaria que se presenta entre la administración tributaria y el particular. Así las cosas, tenemos como como primera diversificación o parte de esa diversificación del derecho, el derecho público. Luego hablamos del derecho privado. Y el derecho privado va a contener el conjunto de normas jurídicas que van a regir las relaciones entre los particulares entre sí, los particulares y el Estado, pero donde va a privar el interés privado sobre el colectivo. Aquí el Estado debe bajar de esa postura que tiene de poder de imperio y se va a poner en el mismo nivel del particular. Es decir, existe una coordinación, una relación coordinada y no subordinada entre el Estado y el particular. Y se van a establecer las soluciones de esas relaciones entre los particulares y el Estado, pero tomando
importancia el interés privado sobre el interés colectivo. Ejemplo de esto tenemos básicamente el derecho mercantil. El derecho mercantil que permite regular los actos de comercio. Allí nosotros vamos a poder establecer cómo hacer esas transacciones entre el vendedor y el comprador. Bueno, en este momento nosotros podemos aplicar diversos tipos de medios de pago, como por ejemplo el dinero en efectivo, bien sea en moneda de curso legal o en moneda extranjera, o podemos hacer el pago de forma digital o en criptomoneda, entre otros. Entonces, esas soluciones que hemos establecido para poder realizar actividades comerciales, es decir, transacciones, básicamente son normas que rigen las relaciones particulares y debe privar el interés privado sobre el interés colectivo. Las normas, en todo caso, las ponen las partes, no las impone el Estado. Y tenemos el derecho social mixto dentro de esa diversificación del derecho o clasificación general del derecho. Y esta clasificación obedece al conjunto de normas que no van a encuadrar dentro del derecho público ni dentro del derecho privado, pero que requieren indefectiblemente una protección al hecho social, porque existe un ciudadano o un individuo que merece una protección jurídica especial. Ejemplo de esto tenemos niños, niñas, adolescentes. También tenemos la maternidad, los trabajadores, el derecho de la minería, entre otros. ¿Por qué? Porque se consideran a estos sujetos como débiles jurídicos frente a las relaciones con el derecho privado y con el derecho público. Y por esto es que se da como una protección especialísima de carácter jurídico y se trata de proteger esos hechos sociales, porque los mismos no pueden quedar aislados. Entonces, para evitar que exista la vulneración de algún tipo de garantía dispuesta dentro de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, surge este derecho social, también llamado derecho mixto. Ejemplo de esto tenemos el derecho que tienen los trabajadores. eh, la relación de trabajo está fundamentada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pero también en la Ley Orgánica del Trabajador, los Trabajadores y del Trabajo. Pero existe esa protección como derecho social porque está básicamente esas vinculaciones que se tienen con la vulneración que en un momento determinado pudo tener el trabajador frente a su patrono o empleador. Y es por eso que se ha dado una protección jurídica especial en cuanto al horario, en cuanto a las condiciones laborales, en cuanto a el salario, para evitar que el que tiene poder, que en este caso será el empleador o patrono, pueda establecer cláusulas exorbitantes para que el trabajador realice una actividad. Entonces, por eso es que surge ese derecho social o ese derecho mixto para darle esa protección jurídica especial a el trabajador. Y no solamente hablamos del sector que rige las relaciones patrono-empleador de carácter privado, sino también todas aquellas que emergen de esas relaciones que están inmersas dentro de el patrono, Estado y los trabajadores. Entonces, por eso existe este derecho social como un derecho de protección jurídica especial. De seguida, vamos ahora a revisar las fuentes del derecho. Y las fuentes es de donde emana, de donde brota algo. Y por eso es que nosotros debemos señalar que de dónde brota el derecho es específicamente de la ley. Y por eso es que se dice que la fuente directa y la única fuente de carácter directo de donde emana o brota el derecho es la ley. Y se debe entender que la ley es la norma jurídica que va a emanar de la autoridad competente. Y en el caso de Venezuela es
del Poder Legislativo a través de la Asamblea Nacional, del Consejo Legislativo, del Consejo Estadal, entre otros, que determina, ojo, de modo obligatorio, de forma abstracta y de manera general, lo que se debe entender como derecho. Entonces, recordemos que como fuente del derecho, la ley es la única que nos va a indicar cuál es la norma jurídica que debe ser aplicada para una situación en concreto, de forma obligatoria, de manera abstracta y de modo general. Ahora, pueden existir algunas otras fuentes que permiten interpretar, que permiten darle un sentido a lo que está dispuesto dentro de la norma jurídica. ¿Por qué? Porque nosotros como intérpretes pudiésemos en algún momento leer la ley, es decir, dar lectura a un artículo de una norma jurídica y no entender cuál es el alcance, cuál es el propósito y para evitar dar una mala interpretación a esa ley, ¿qué tenemos que hacer? Acudir a las fuentes indirectas. Fuentes indirectas porque no me están creando derechos, solamente me permiten entender, me permiten interpretar lo que la fuente directa en un momento determinado quiso decir. A razón de eso tenemos tres fuentes. La primera de ellas es la costumbre jurídica. La costumbre jurídica, como eh, su nombre lo indica, es la repetición reiterada de una conducta considerada como una solución a un problema y que debe tener un carácter obligatorio. El ejemplo de esto tenemos la costumbre jurídico mercantil de el uso de el golpe del martillo en una almoneda pública. Cuando se hace la subasta pública, también conocida como la almoneda pública, allí comienza a establecerse distintas pujas y para poder establecer quién ha sido el ganador por haber dado la mayor puja, se tiene que dar un golpe del martillo. Es decir, el subastador toma un martillo y encima de una mesa da un golpe para señalar que Pedrito de los Palotes ha sido el mejor postor de la subasta referida a determinado bien mueble. En este caso, no está previsto dentro del Código de Comercio, cuya última reforma fue del año 1955, cómo se podía adjudicar esa subasta a determinada persona. Y por eso es que por costumbre jurídica mercantil se ha dispuesto que la solución va a ser la eh, actividad reiterada, reconocida como obligatoria, mantenida en el tiempo, por, reconocida por los jueces como la solución más idónea. Nosotros en ningún momento podemos alterar esa costumbre jurídica para poder adjudicar el determinado bien a una persona. No podemos implementar una campana, ni tampoco podemos sustituir el golpe del martillo por una matraca, ni nada por el estilo, ¿no? Nosotros tenemos que seguir manteniendo, nosotros no, el subastador tendrá que seguir manteniendo el uso del martillo sobre la mesa para poder significar que determinada persona fue la que dio la mayor puja dentro de la subasta pública que se está llevando a cabo. La segunda fuente de carácter indirecta del derecho es la doctrina. La doctrina viene a ser el conjunto de definiciones que en un momento determinado aportan los estudiosos del derecho para interpretar de manera general lo que quiso decir la autoridad competente al momento de realizar la norma jurídica. Ejemplo de esto tenemos en el caso del derecho mercantil, autores reconocidos dentro y fuera de nuestro territorio nacional. Ejemplo de ello tenemos a el doctor
Morles Hernández como uno de los mayores mercantilistas del país, al doctor Roberto Goldschmidt, así como también a Eli Saúl Barbosa, quienes han ganado un sitial de honor por esas reflexiones que han hecho sobre el derecho mercantil, señalando la existencia de algunas lagunas, de algunos silencios, dando en todo caso soluciones, presentando interpretaciones para que sean consideradas y tomadas en cuenta para los intérpretes y para aquellas personas que en un momento determinado están en la tarea de dilucidar quién tiene o quién no tiene la razón. Es decir, están actuando por medio de los tribunales de justicia y están impartiendo justicia. Y como última fuente indirecta tenemos la jurisprudencia. La jurisprudencia son esas decisiones emanadas de los tribunales de la República que pueden ser vinculantes o no, pero que permiten en todo caso dar una visión, una interpretación a una determinada norma jurídica emanada de la autoridad competente en Venezuela. Entonces, allí debemos considerar que esas decisiones que emanan de los tribunales pueden ser tribunales de instancia, tribunales de alzada o del Tribunal Supremo de Justicia, pueden ser de carácter vinculante o no. Uno de los ejemplos más claros de jurisprudencia está en el modo de la convocatoria a las asambleas de accionistas en sociedades mercantiles en Venezuela, que permite en este momento la convocatoria por medios electrónicos, vale decir, por medio de el correo electrónico, por medio de la página web, siempre y cuando se haya acordado en el documento constitutivo, pero para el caso de las sociedades que ofertan públicamente sus acciones y sus valores dentro de la bolsa de valores, es decir, que tienen más de 15 accionistas, se permite que sin inclusión de ello dentro del documento constitutivo se pueda convocar a la celebración de las asambleas empleando el uso de estos mecanismos electrónicos. Entonces, allí tenemos un claro ejemplo de lo que puede venir a enriquecer la jurisprudencia a lo que está dispuesto en la ley. Porque la ley, que en este caso es el Código de Comercio del año 1955, expresa que se debe convocar a las asambleas de accionistas, a los socios, bien por carta con acuse de recibo, entregando el socio una cantidad de dinero para que la sociedad envíe una carta para que se pueda convocar o se haga a través de el medio oficial que es la convocatoria por prensa, considerando los días de antelación, que se haga en un medio de prensa que sea rotativo, que salga día a día y que en todo caso deba ser realizado en la periodicidad que disponga el tipo de asamblea que se va a presentar. Entonces, así las cosas, vemos cómo la jurisprudencia ha tratado de incorporar la usanza de los medios tecnológicos, así como de los sistemas electrónicos para optimizar las convocatorias a las asambleas dentro del derecho mercantil y societario venezolano, cosa que es muy bien vista porque con la irrupción de las tecnologías de la información y la comunicación, que las sociedades mercantiles, en el caso de Venezuela, se queden aisladas de la usanza de las tecnologías de la información y la comunicación, es un craso error por el simple hecho de la no descodificación del Código de Comercio, porque para nadie es un secreto que desde el año 1955 el Código de Comercio se ha mantenido sin modificación, sin ninguna alteración, sin ninguna incorporación. Por eso es la importancia que en este caso tiene esa decisión del año 2016 del Tribunal Supremo de Justicia. Luego tenemos la relación jurídica. Y al hablar de relación jurídica,
es hablar de relación de vida o de relación humana. La relación jurídica viene a ser esa relación entre dos partes, un sujeto que llamamos activo y un sujeto que llamamos pasivo. Alguien que tiene un poder, alguien que tiene un deber. Y entre ellas se va a generar una relación que va a generar efectos o consecuencias jurídicas. Y para que esto pueda presentarse, es necesario que esa relación de vida esté dispuesta dentro de la ley a través de la norma jurídica y que cuando se materialice, es decir, cuando ocurra, cuando se realice, pues pueda generar el nacimiento de una serie de obligaciones o una serie de efectos, bien sea para una de las partes o para ambas partes. Cuando hablamos de el sujeto activo, debemos señalar que el sujeto activo es el que tiene el poder y el sujeto pasivo es el que tiene el deber o quien tiene la obligación de cumplir con algunas actuaciones en favor de la persona que tiene esa condición de sujeto activo de la relación jurídica. Ejemplo típico. Una relación jurídica, y vamos a llamarla relación jurídica tributaria, se puede presentar entre la administración tributaria como sujeto activo y entre un contribuyente, vale decir, una persona que está adquiriendo un bien en un determinado supermercado de la región. Esto a razón de que si nosotros compramos un bien de carácter mueble, vale decir, un artículo de limpieza, el mismo está siendo grabado por el impuesto al valor agregado. Y nosotros tenemos como sujeto pasivo la obligación de pagar el importe, es decir, la alícuota que está establecida, además del precio de ese bien. Nosotros allí nos convertimos como en sujeto pasivo de esa relación jurídico-tributaria, en la cual el sujeto activo va a ser, en todo caso, la administración tributaria, porque es quien va a recibir ese ingreso para cubrir básicamente las necesidades públicas y poder realizar pues una serie de actividades o actuaciones propias de su gestión normal. Pero nosotros somos un sujeto pasivo, puesto que estamos obligados al pago de el monto de ese impuesto que recae por la simple adquisición de un detergente en el supermercado. ¿Ok? Entonces, los presupuestos o los supuestos que deben estar presentes, el primero es el supuesto de hecho, que es ese presupuesto que está dispuesto dentro de la norma jurídica y que como tal, al momento de materializarse, va a generar el nacimiento de la obligación para el sujeto pasivo. Y evidentemente, pues debe existir la norma jurídica. Obligación jurídica. Vamos a tener básicamente que distinguir entre la obligación de carácter jurídica y esta obligación de carácter jurídica la podemos llevar como un hecho jurídico o un acto jurídico. Cuando hablamos de hecho jurídico debemos decir que es toda actuación que en un momento determinado va a generar efectos de carácter jurídico, pero que las partes no van a expresar básicamente lo que nosotros concebimos como ese consentimiento previamente manifestado. Ejemplo, el nacimiento de un niño o la muerte de una persona. En caso de muerte, nadie está dando su consentimiento para fallecer, no, salvo que esté en un país donde se aplique la eutanasia. Pero un acto jurídico es esa actuación por medio de la cual se va a generar específicamente un acuerdo
de voluntades, que va a establecer o va a extinguir o va a crear unas normas, pero que evidentemente va a involucrar esa acuerdo o esa manifestación o declaración de la persona para de esta manera establecer la existencia de efectos o de consecuencias jurídicas. Así las cosas, debemos decir entonces que cuando se habla de el hecho jurídico, aquí no hay intervención de la voluntad expresa o de la parte, en tanto que cuando hay actos jurídicos sí existe esa manifestación de voluntad expresa de la parte. Y en el caso del acto jurídico, nosotros podemos hacer la mención de la compraventa de una vivienda. Aquí, en el momento que vamos a realizar esa transacción, pues nosotros tenemos que declarar de manera abierta, sin vicios de consentimiento, que estamos de acuerdo o bien con la compra o bien con la venta que estamos haciendo del bien inmueble con tales y tales y tales características. Y finalmente tenemos los órdenes sociales normativos de la conducta humana. Debemos entender que no solamente el derecho viene a ordenar normativamente la conducta humana, porque existen otros sistemas que nos van a establecer si nosotros tenemos o no tenemos la razón, si nosotros en un momento estamos actuando de conformidad con las normas que nosotros mismos nos hemos impuesto o que nos han impuesto otras personas que no son consideradas como autoridades competentes para todo el sistema normativo general. Entonces, por eso es que es necesario conocer cuáles son esos órdenes sociales normativos. Y cuando hablamos de los órdenes sociales normativos, tenemos que hacer referencia a la moral y a los convencionalismos sociales. En el primer momento, cuando hablamos de la moral, debemos decir que básicamente la moral es un matiz interno que emana de nosotros, que emana del ser humano y que es producto de nuestra inteligencia o de nuestra conciencia, que no está vinculado al derecho ni al orden jurídico. Por eso es que es importante que nosotros digamos, la moral está relacionada con la conducta humana, con nuestra conciencia, pero está aislada del orden jurídico. Ejemplo de esto. Moralmente, nosotros pudiésemos decir que una persona que toma de una casa una naranja para darle de comer a su hijo, quien se está deshidratando, es una actuación moralmente aceptable por la convicción que tengo, por garantizarle el derecho humano a la vida a ese pequeño que se está deshidratando. Pero dentro del orden jurídico, eso es una actuación ilícita, es una actuación ilegal que va en contra de la conducta normal que debe tener el ser humano, porque ha habido apropiación indebida de un bien sin permiso o sin permiso o autorización del dueño de esa plantita de naranja. Entonces, en este caso, nosotros debemos decir que el matiz interno que proviene de nuestra conciencia y de nuestra inteligencia es la moral y que por eso es independiente del orden jurídico. Y por eso es que nosotros podemos decir, mire, la conducta que está realizando esta persona es moralmente aceptable o moralmente inaceptable. A razón de esto, nosotros vamos a establecer las diferencias entre moral y derecho. Cuando hablamos de derecho, debemos decir que el derecho es bilateral, puesto que va a crear básicamente unas facultades, pero también unos deberes y unas obligaciones, en tanto que la moral es eminentemente unilateral, porque solo nos crea deberes a conciencia propia. Nosotros decimos, bueno, tenemos que ir a misa
todos los domingos, porque si no vamos, nuestra conciencia está pesada, no nos vamos a sentir bien con el Creador Supremo, pero eso no está condenado, ni está mal visto, ni está sancionado por el derecho, ni tampoco nos va a premiar por el derecho. ¿Ok? El derecho es externo porque proviene de una autoridad competente que establece cuáles son esas soluciones justas a los problemas que pueden surgir en la sociedad. En tanto que la moral es interna, proviene de nuestra conciencia, proviene de nuestra inteligencia, es decir, proviene de nuestro ser interno. El derecho está dotado de coercibilidad, en tanto que la moral no es coercible. Cuando hablamos de coercibilidad, debemos concebir que el derecho puede castigar el incumplimiento de las conductas que están dispuestas dentro de las normas jurídicas a través de multas, de sanciones, de prisión, de presidio, entre otras. En tanto que la moral no es castigable. Nosotros podemos vivir sin castigo por lo que podemos pensar que a Pedrito de los Palotes le pase algo mal, pero eso no es castigable. Simplemente el pensamiento no hace crear ninguna coercibilidad, ni nadie nos va a exigir que nosotros actuemos de tal manera o no. El derecho es heterónomo y la moral es autónoma. Es heterónomo porque obviamente proviene de esa autoridad competente externa y la moral es autónoma porque solamente proviene de mí. El derecho pues, va a perseguir una paz jurídica porque lo que se busca es que entre las relaciones sociales y de convivencia que se pueden presentar en el día a día, no existan dificultades, no existan divergencias y que si eso llega a ocurrir a través de la aplicación de una determinada norma jurídica, vale decir que se encuentre en una ley que esté en vigor en este momento, se vaya a dar una solución, en tanto que la moral lo que busca es la paz interior. Si yo considero en el ejemplo que iniciamos al considerar los órdenes de la conducta humana, señalando la mujer que toma sin autorización la naranja de una determinada casa para darle de comer a su hijo y que éste no se deshidrate y no muera en ese momento, pues eso lo que busca es una paz interior, mi paz interior. A mí no me interesa lo que puedan pensar los terceros, a mí me interesa es con lo que yo me sienta tranquila, con lo que yo me sienta en paz conmigo mismo. El derecho tiene sanciones diversas que son externas y la moral, la sanción es interna. La sanción es simplemente estar tranquilos con nosotros. Y de seguida vamos a presentar el otro orden de la conducta humana que se denomina los usos sociales o las reglas de trato social. Como nosotros vivimos en sociedad, porque nosotros somos seres sociales, tenemos que tener una serie de normas que se denominan como de usos sociales. Esas son normas para ser aceptados en determinados grupos. No sé si en algún momento ustedes tuvieron la oportunidad de conocer el tan afamado y renombrado Manual de Carreño, que te decía cuáles eran las normas de conducta que deberías tener en sociedad. Por ejemplo, qué tenía que hacer una señorita al momento de cumplir los 15 años. Y cómo debería presentarse en sociedad, qué debe hacer antes de casarse. Bueno, todas esas situaciones estaban comprendidas dentro de ese manual de Carreño. Y por eso es que se dice que son normas externas, normas que imponen los grupos sociales, normas para poder formar o integrar esos grupos de trato social. Y a razón de esto ha sido definida como las reglas que se manifiestan en formas de conducta y que se imponen como mandatos anónimos. Ahí no sabemos quién estableció cuál es la norma que debe imperar para poder entrar dentro del grupo de los chéveres de la asignatura Principios Generales del Derecho. No, nadie ha indicado
cómo debemos actuar dentro de nuestra asignatura para ser incluidos en ella como para poder salir, para poder bailar, para poder comer. No, 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 nadie ha dispuesto ninguna norma. Pero sí es un requisito para mantenernos allí, para que no seamos apartados. Ojo, no existe una sanción coercitiva para garantizar el cumplimiento. Sin embargo, se sabe que todas aquellas personas que queremos mantenernos en ese grupo social, tenemos que cumplir a rajatabla las normas que nos imponen. Y si no las cumplimos de esa manera, el colectivo que forma parte de ese grupo nos va a repudiar, nos va a expulsar, nos va a decir, tú no perteneces a este grupo, así que por favor no sigas viniendo porque no cumpliste con tales y tales normas. Ejemplo, eh, hace muchísimos años para poder ir a la iglesia, las mujeres usaban una mantilla en su cabeza y tenían que durar todo ese tiempo de la consagración del ritual de la misa con la mantilla, no podían quitarse. Hoy en día vemos que nosotros podemos ingresar a la iglesia sin tener que usar esa llamada mantilla. Nosotros vamos a la iglesia sin ningún tipo de accesorio, salvo nuestro cabello o algún ganchito, una colita para la iglesia. Porque anteriormente como rito religioso y como uso social, y la regla era que la persona ingresara con una mantilla a la iglesia. Entonces, fíjense que esto básicamente generaba que aquella mujer que fuese a la iglesia sin el uso de la mantilla no se le permitía el paso a la iglesia y la comunidad le repudiaba, le decía, tú no puedes ingresar el día de hoy a esta celebración eucarística porque no tienes esa mantilla, ese pañito que te cubra la cabeza. Pero realmente eso era necesario, ¿no? Porque la fe es lo que uno puede profesar y no era necesario tener la mantilla para decir que había una creencia, ¿no? En nuestro Dios Supremo o nuestra Madre Suprema que es la Virgen María. Entonces, fíjense aquí que estas reglas, tanto en la moral como en los usos sociales, pues están íntimamente relacionadas con los órdenes de la conducta del ser humano, pero no bajo un sistema eminentemente jurídico, sino más bien un sistema social, en el caso del uso social o convencionalismo social, y en el caso de la moral, más bajo un sistema de sentirse en paz consigo mismo. Así las cosas, fíjense que hemos hecho las reflexiones propias sobre el contenido de esta unidad temática número 1. Les dejo estas referencias para que ustedes las puedan consultar, las puedan revisar y de la misma manera, dentro de nuestra plataforma educativa en el recurso de lecturas recomendadas, está una guía que se compiló realizada por esta facilitadora para que ustedes puedan tener cada uno de estos conceptos y precisar un poquito más sobre los mismos. Les invito a que hagan la evaluación que está dispuesta dentro de la plataforma y si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues nos podamos comunicar a través de los mecanismos que se han dispuesto dentro de la plataforma educativa y de la misma manera que me acompañen en ese encuentro de carácter presencial que está dispuesto por la coordinación del IESIP y que será notificado en su oportunidad. A razón de esto, me despido y nos vemos, Dios mediante, en el próximo video de carácter instruccional. Feliz y bendecido día para todos. Hasta luego.